Presente. Ashley Aponte. Presente. Carlos Arámbulo. Presente. Ashley Arteaga. Presente. Natalie Bonilla. Presente. Diego Bravo. Presente. Luciano Burgos. Presente. Nebraska Calle. Presente. Sergey Centeno. Presente. Marjorie Chacón. Presente. Ghislaine Chilán. Presente. Leandro Duerto. Presente. Noemí Espinosa. Presente. Roberto Figueroa. Presente. Jofre Guamán. Presente. Steven Guerrero. Presente. Doménica Guzmán. Presente. Valentina Gutiérrez. Presente. Francesca Lozada. Presente, señorita. Buenas tardes. Damaris Lucas. Presente, señorita. Buenas tardes. Jessica Manzano. Presente. Buenas tardes. Ashley Marchena. Presente, señorita. Cristel Martínez. Mónica Martínez. Presente, señorita. Paz y bien. David Mejía. Presente. Sheila Morán. Presente. Leonel Mota. Presente. Cristian Ortega. Presente. Adrián Paguay. Presente. Javier Palacios. Presente. Adamaris Peralta. Presente. Brittany Plaza. Presente. Alan Torres. Presente. Doménica Viejo. Presente. Elena Villegas. Presente. Ok. Bien. Entonces vamos a empezar con la actividad. Bien, vamos a trabajar con estos dos documentos a la par. Uno, el de la derecha, donde vamos a estar tomando la información, y el otro, donde nosotros vamos a estar elaborando un esquema. Lo que nosotros vamos a hacer es un esquema con la estructura organizativa del plan de emergencia que ustedes están elaborando para la respuesta ante emergencias y desastres.
Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Nosotros ya habíamos revisado de forma previa algo de lo que se nos explicaba aquí, ¿verdad? Algunos organismos que intervienen y cuáles son los procesos. Vamos a representar la coordinación operativa mediante 3 fases. Tenemos una primera fase que es de alerta, una segunda fase que es de respuesta y una tercera fase que es de rehabilitación temprana. Bien, entonces todo lo que aquí está escrito de forma textual, nosotros lo vamos a ir colocando en un esquema. Entonces, para ello vamos a utilizar una hoja de Word en blanco. Vamos a empezar. Primero vamos a dar una explicación general. Se me apagó. Bien, una explicación general. Lo que trabajemos en este documento es lo que ustedes van a presentar por mi académico. Bien, y luego simplemente este cuadro que nosotros elaboremos aquí, ustedes lo copiarán y lo pegarán en su plan de emergencias que están trabajando con todas las asignaturas. Bien, entonces... Lo que terminamos ayer de matemática había que subirlo para hoy día en el académico, ¿verdad? Sí, les dejé hasta mañana y debe haberles llegado una notificación del cambio de la fecha, hasta el miércoles, porque no había previsto bien las 48 horas. Dicen, eso hay que subirlo ahí donde dice matemáticas abajo consolidación. Sí, hay una actividad de consolidación de matemáticas. Bien, lo primero que deben hacer es guardar este archivo para evitar cualquier cosa que vaya a pasar, que no se les pierda su información. Entonces, Señorita, ¿usted mandó el archivo? ¿O tenemos que hacer el archivo nosotros? tienen que abrir una hoja en blanco en Word. Las indicaciones les di al inicio. Entonces, tienen abierta su hoja, archivo, guardar como, y seleccionan una carpeta de destino donde ustedes vayan a colocar su información. Bien, y le colocan como nombre esquema con estructura organizativa. Bien, y le dan clic en guardar. Entonces ya saben que está guardado su archivo, luego simplemente le van dando clic en ese icono y se van guardando sus cambios. Eso para evitar cualquier error, de que se nos vaya a cerrar el programa y no perdamos toda la información. Ahora sí vamos a empezar. Vamos a la pestaña de insertar y seleccionamos la opción de Smart Art. Cuando seleccionemos Smart Art, nos van a aparecer todas las opciones que tenemos. Esto lo que nos va a permitir es seleccionar una estructura que nosotros queremos realizar, pero todo lo vamos a poder ir editando de acuerdo a lo que nosotros queramos. Entonces, como nosotros queremos hacer una estructura organizativa y vamos a estar ubicando la información de acuerdo a niveles, vamos a seleccionar el que dice jerarquía. Y dentro de jerarquía vamos a tener un organigrama, uno sencillo. Entonces vamos a utilizar ese esquema y le damos clic en aceptar. Y ya nos aparecen los recuadros. Todo esto de aquí se lo puede modificar, pero no se lo va a modificar escribiendo aquí dentro del recuadro. Claro que se lo puede hacer, pero si nosotros queremos ir modificando la forma, no lo vamos a hacer aquí escribiendo en los recuadros. Aquí en los recuadros no vamos a hacer nada. Licenciada, ¿cuál cogió? El organigrama. Bien, tenemos que darle clic en esa flechita y se nos va a abrir un recuadro, que aquí se ingresa el texto. Todo lo que nosotros queramos ir ordenando y colocando dentro de nuestro esquema, tenemos que insertarlo aquí, no en los cuadros. Y esto está ordenado por niveles. Si nosotros observamos estas viñetas, la primera, la que corresponde al primer recuadro, el que tiene jerarquía superior, el que está en el primer nivel, se encuentra más a la izquierda. Todos los demás que están en un siguiente nivel se encuentran desplazados hacia la derecha. Entonces,
nosotros vamos a poder ir modificando la ubicación de todos estos recuadros y las cantidades utilizando esas opciones de ir desplazando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si nosotros queremos agregar un nuevo elemento, es decir, un recuadro más en el mismo nivel donde estamos, lo único que tenemos que hacer es fijarnos en el último y darle clic y luego presionar Enter. Nos damos cuenta que ahí se agregó un nuevo elemento en ese mismo nivel. Pero ahora, si nosotros queremos agregar un mismo elemento, pero ya no en ese nivel, sino en un nivel de menor jerarquía, además de presionar Enter, lo que tenemos que hacer es presionar la tecla de tabulación. Es una tecla que ustedes la encuentran en su teclado, en el lado izquierdo, dos teclas más arriba de la tecla Shift. ¿Bien? Se ubica en la tecla Shift, arriba está la de bloquear mayúsculas. Y ahorita, ¿cómo le agrego más tablas? Presiona Enter. Y arriba de la tecla de bloquear mayúscula hay una que a veces tiene las letras Tab y en otros casos no tiene nada, pero solamente tiene una flecha hacia la derecha y una flecha hacia la izquierda. ¿Bien? Si ustedes presionan esa tecla, ven que añadimos un nivel de menor jerarquía. Ya tenemos no solamente en esta fila, sino que lo cambiamos a la fila inferior. Entonces, con esto nosotros vamos a ir trabajando para modificar toda la estructura de este esquema. Bien, entonces vamos a empezar. En el título vamos a escribir, en este primer recuadro, vamos a escribir lo que vamos a representar. En este caso, lo que haremos va a ser representar cómo funciona la coordinación operativa. Bien, ya habíamos revisado en el documento que teníamos 3 fases, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hacerlo específico de nuestro tipo de emergencia, que son las inundaciones, ¿verdad? Entonces, en este recuadro, que no se encuentra en los otros niveles, sino más abajo del título, aquí vamos a escribir el tipo de emergencia del que se trata, 2 puntos, inundación. Bien. Ok. Y ahí sí vamos a agregar las 3 fases que tenemos. Tenemos fase 1, abajo, fase 2, y tenemos la fase 3. Bien. Hasta aquí deberíamos tener nuestro esquema de esa forma. Me indican cuando estemos hasta esta parte. Yo sí, licenciado. Bien. Ahora vamos a seguir revisando nuestro documento. Déjenme dividirles la pantalla. Bien. Y vamos a leer acerca de qué realizamos en cada fase. La fase 1 nos dice que es una fase de alerta. La fase 2 nos dice que es una fase de respuesta. Y la fase 3 es una fase de rehabilitación temprana. Entonces, eso vamos a agregarlo en nuestro esquema. Le damos clic, si es que hemos cerrado la ventanita de diálogo, le damos clic ahí para que aparezca. Archivo? Dígame. ¿Dónde tiene ese documento? En Google Classroom les indiqué. Licenciada, Dígame. una pregunta de cuánto tamaño es la letra. Ya, eso no lo tenemos que modificar nosotros. Eso el programa lo va haciendo de forma automática. A medida que nosotros vamos agregando niveles, la letra se va reduciendo. Y luego nosotros lo que podemos hacer es más grande o más pequeño todo el esquema, y los recuadros se van modificando de dimensión de acuerdo a eso. Si usted le va colocando las letras, probablemente se le vaya a desbaratar todo, porque sus letras van a salirse de su recuadro, y modificar los cuadros uno a uno de forma manual no es lo recomendable.
Vamos a ir trabajando de forma ordenada, todo solamente en este cuadro de texto. Y el esquema se va haciendo solo. Bien, entonces nos situamos en la parte que dice fase 1, presionamos Enter, y ahí lo que va a suceder es que se va a agregar un nuevo recuadro, pero nosotros no queremos un recuadro en ese nivel. Entonces, además de presionar Enter, presionamos la tecla Tab. Y ahí ya se nos colocó debajo de fase 1. Y vamos a escribir en qué consiste esa primera fase. Era una fase de alerta, ¿verdad? Entonces escribimos la palabra alerta. Luego nos colocamos en fase 2 y asimismo vamos a presionar Enter y presionamos la tecla de tabulación, la tecla Tab, y escribimos la palabra respuesta. La fase 2 es una fase de respuesta. Y nos ubicamos en la fase 3, presionamos Enter, presionamos la tecla Tab, tecla de tabulación, y escribimos rehabilitación temprana. Bien, ahí ya tenemos nuestro cuadro de texto y también visualizamos que todo eso se refleja en nuestro esquema. El cuadro de texto y el esquema se va ajustando solo dependiendo de lo que nosotros vamos ingresando. ¿Ven? Me indican cuando estemos hasta aquí. Ya, licenciada. Ok. Ya, licenciado. Y ahorita, ¿cuál Classroom tiene eso? Porque yo estoy buscando y no me aparece. Desarrollo del pensamiento, pero igual lo estamos visualizando aquí. Estoy compartiendo la pantalla dividida por esa razón, para que puedan ir observando de dónde vamos tomando toda la información que estamos escribiendo aquí. Bien, ahora vamos a centrarnos en la fase de alerta. Si nosotros leemos, no hay mucha información que se mencione respecto a los procedimientos. Tenemos que corresponde a una etapa de interfaz entre la preparación y la respuesta. Se basa en información proporcionada por los organismos técnicos que mantienen una vigilancia permanente a través del monitoreo de amenazas y o condiciones de riesgo. Dígame, estudiante Chilán. Licenciada, disculpe, ¿cómo hizo para poner eso de alerta, respuestas, así esos cuadros? Ya. Se ubica en fase 1, presiona Enter y presiona la tecla de tabulación, Tab, y ahí ya se le agrega un nivel, y ahí escribe. Si de pronto a usted se le cerró el cuadrito, Ahorita yo lo hago de otra forma, pero sí me sale igual que usted. tiene que situarse en esta pestaña y ahí se le abre su cuadro de texto. Y en el cuadro de texto es donde ingresa la información. ¿Bien? Ok, estamos hasta aquí. Entonces, en la fase de alerta ya no vamos a seguir agregando más subniveles. Vamos a la fase de respuesta. Ahí nos habla acerca del procedimiento para coordinar las acciones de respuesta. ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuál es el nivel de mando que debe tener? Aquí habíamos revisado nosotros ya este recuadro, ¿verdad? Que nos decía el mando, quién lo tenía, qué nivel de mando tenía, porque habían 3 niveles de mando, de coordinación estratégica y política, de coordinación táctica y de coordinación operativa. Son los 3. Ahí están las descripciones de cada uno y quiénes son los responsables. Pero para nosotros poder saber esto, tenemos que ubicar a nuestra emergencia, ubicarla dentro de una clasificación. Si leemos aquí las descripciones de estos tipos de emergencias, nosotros habíamos mencionado que las inundaciones las podemos categorizar como una emergencia de tipo 3, las inundaciones fuertes. ¿Por qué? Si leemos la descripción dice, situación que supera las capacidades locales y cantonales, requiere de apoyo provincial, ¿verdad? Y usualmente las inundaciones suelen llegar a tener ese daño a nivel
cantonal, provincial. Entonces, si vemos, se categoriza o se clasifica como una emergencia de alta complejidad. Y si visualizamos cuál es el nivel de mando y control, vemos que es un nivel de mando y control táctico. ¿Y qué nivel de respuesta necesita? Necesita un nivel de respuesta 3. Entonces, esta información vamos a agregarla aquí, en la fase 2. Nos encontramos fase 2, que la fase 2 consiste en la respuesta. Como estamos hablando de la emergencia en las inundaciones, vamos a empezar mencionando qué nivel de respuesta necesita este tipo de emergencia. Entonces nos situamos aquí donde escribimos respuesta, presionamos 2 puntos y escribimos nivel de respuesta, entre paréntesis, 3. ¿Bien? Entonces sabemos que nos vamos a referir con ese nivel de respuesta. Ahora vamos a agregar todo lo demás. Vamos a agregar un nivel nuevo que tenga 4 recuadros. Uno para descripción, uno para coordinación, uno para clasificación y uno para nivel de mando y control. Entonces, seguimos en este mismo recuadro. Como vamos a agregar un nuevo nivel, tenemos que presionar primero Enter y luego la tecla de tabulación para que sea un nivel de menor jerarquía. Entonces, presionamos Enter y tabulación. Y ahí tenemos que agregar aquí, primero la descripción. 2 puntos. Todavía no vamos a escribir nada. Presionamos Enter. Escribimos ahora coordinación. 2 puntos. Presionamos Enter. Escribimos clasificación. Licenciado, ¿puede repetir, por favor? Licenciada, sí puede repetir. Ya ver, nos situamos en nivel de respuesta, presionamos Enter y escribimos descripción. Estamos escribiendo los encabezados de esta tabla. Presionamos Enter, escribimos coordinación. Presionamos Enter, escribimos clasificación y presionamos Enter y escribimos nivel de mando y control. Bien. Y ahora sí vamos a ir llenando estos recuadros. Bien, en descripción, ¿qué tenemos? De acuerdo al nivel 3, al nivel de respuesta 3, la descripción nos dice, es una situación que supera las capacidades locales y cantonales y requiere apoyo provincial. Entonces, eso vamos a escribir aquí. En descripción, 2 puntos. Situación que supera las capacidades locales y cantonales. Y requiere apoyo provincial. Bien, en coordinación, si nos fijamos, todos nos estamos fijando en esta fila de nivel 3. ¿Qué tipo de coordinación le corresponde? Nivel cantonal, provincial. En clasificación, esta emergencia se la clasifica como una emergencia de alta complejidad. Y en nivel de mando y control nos dice que es de tipo táctico. Bien. Entonces hasta ahora nuestro esquema debería ir quedándonos de la siguiente forma. Y se me espera un ratito, por favor. Lo que hemos ingresado, Me salió así. lo que hemos ingresado aquí en el cuadro de texto, coordinación operativa, está en el primer nivel. En el segundo nivel, fase 1, fase 2, fase 3. Lo vemos en el recuadro. Fase 1, fase 2, fase 3, segundo nivel. Tercer nivel,
alerta, respuesta y rehabilitación temprana. Tenemos la tercera fila, alerta, respuesta y rehabilitación temprana. Y ahora tenemos un cuarto nivel, debajo de el nivel de respuesta. Y aquí se encuentran los cuatro recuadros: descripción, coordinación, clasificación y nivel de mando y control. Bien, entonces revisen siempre que dentro del cuadro de edición de texto tengan en ese orden la información, que no hay ninguna que se encuentre desfasada, que las que deban ir alineadas se encuentren formando una misma línea vertical. Si tienen eso en orden, el cuadro debe tener esa estructura. Miren, a mí me aparecen las letras muy chiquitas y no se alcanza a leer nada. Tiene que hacerle zoom aquí, darle en acercar en su hoja de Word. Igual por el tamaño, ahora no nos preocupamos, solamente por el orden de la información. Bien, vamos ahora a seguir revisando el otro recuadro de el documento que tenemos acá de referencia, donde dependiendo del nivel de mando, que ya sabemos que para nosotros es táctico, es decir, este de aquí, nos indica cuál es el tipo de evaluación que se debe realizar. Nos dice que debemos hacer una evaluación técnica, operativa y de coordinación. Y la descripción, ellos hacen los COEs en los diferentes niveles territoriales. Y luego con esta información nos vamos también a la primera tabla y leemos en mando de coordinación táctica, ¿quiénes son los responsables? Y aquí nos dice que son las instituciones y organismos integrantes del COE en sus distintos niveles. Ellos son los responsables de, en la fase 2, tener el dar ese nivel de respuesta 3. Entonces, nos encontramos aquí en nivel de mando y control táctico y vamos a agregar 3 recuadros más. Uno que nos diga tipo de evaluación, otro que nos diga las funciones y otro que nos diga quiénes son los responsables de brindar soporte. Entonces, nos situamos aquí en nivel de mando y control, presionamos Enter y presionamos la tecla de tabulación, porque debajo del nivel de mando y control táctico vamos a agregar una nueva categoría, una nueva clasificación y son de menor jerarquía. Entonces se van a encontrar en una fila o en un nivel más abajo. Bien, entonces, ¿qué vamos a agregar ahí? Vamos a agregar tipo de evaluación, responsables, presionamos Enter, responsables y las funciones. Entonces, en tipo de evaluación, lo revisamos en esta tabla. Para un nivel de mando de coordinación táctica, el tipo de evaluación es técnica, operativa y de coordinación. ¿Quiénes son los responsables? Lo vemos en este cuadro. Para un mando de coordinación táctica, los responsables son las instituciones y organismos integrantes del COE en sus distintos niveles. Bien,
¿Cuáles son las funciones? Ellos tienen que tomar decisiones tácticas a corto plazo. Bien, entonces aquí ya tenemos la estructura de el nivel en la fase 2, el nivel de respuesta. ¿Cuál es la descripción? ¿Qué tipo de coordinación? ¿Cómo se clasifica la emergencia de acuerdo a ese nivel de respuesta? Y de acuerdo al nivel de mando y control, que es táctico, qué tipo de evaluación se debe hacer, cuáles son los responsables y cuáles son las funciones. Bien, entonces hasta ahora nuestro esquema debería verse de esa forma. Señorita, yo lo hice, pero no me quedó así. Ya tiene ¿Se que lo quedarle puedo así. compartir? Ya tiene que revisar, compártelo, pero lo más probable es que si no le está quedando así, no tiene los niveles correctamente ubicados. Licenciada, después me puede compartir el de usted, que no alcancé a copiar todo. Ok. O sea, lo último. Ya está compartiendo el estudiante Martínez. Ya, ahí está colocando todo dentro del mismo nivel. Ahora el cuadro de texto. Ya, extiéndalo un poco para ir viendo mejor. No, más a la derecha mueve el mouse, le tiene que aparecer una flecha horizontal y ahí expándalo. Ya. Ya, es que sí se da cuenta que se le están colocando en un nivel inferior cada uno de ellos, y no es así. Tienen que estar en una misma columna alineados. Descripción, coordinación, nivel de mando y control. Entonces lo que tiene que ir haciendo es, tiene que ubicarse abajo, en coordinación, antes de la C. No, más abajo, en coordinación, nivel cantonal, provincial. En la fase 2, ya, pero antes de la C de mayúscula de coordinación, ya, y presione la tecla de borrar, y ahí regresa a un nivel. Y eso tiene que hacerlo, no, solamente uno, presione Tab. Ya, pero ahí está regresando todos de nivel, y no tiene que regresar todos de nivel, solamente abajo del nivel de respuesta, descripción, coordinación y nivel de mando, esos van en una misma línea, pero todos ellos van un nivel después de nivel de respuesta. Entonces, en eso es lo que les indico, que tienen que fijarse de que están correctamente ubicados los niveles. No están como les estoy mostrando. Tenemos primer nivel, coordinación operativa. Segundo nivel, si ve, están alineados verticalmente. Fase 1, fase 2, fase 3. Tercer nivel, están alineados verticalmente. Alerta, respuesta y rehabilitación temprana. Cuarto nivel, están alineados verticalmente. Descripción, coordinación, clasificación y nivel de mando y control. Quinto nivel, están alineados verticalmente. Tipo de evaluación, responsables y función. Licenciada, ¿le puedo compartir cómo está el mío, por favor? Si le queda igual, bien, tenemos que continuar ahora con el nivel 3. Déjenme, Licenciada, bien, dígame. ¿puedo compartir que vea cómo me está quedando? Ya, fíjense en que la estructura que ustedes tienen en su cuadro es igual al que les estoy mostrando aquí en la tabla. Si lo tienen igual, el cuadro tiene que quedarles igual. Si no les está quedando igual, es porque no están siguiendo el orden de los puntos que deben ir alineados. Sí, sí, tengo así, licenciado. Ya, vamos ahora con la fase 3, que todavía nos falta.
La fase 3 es la rehabilitación temprana. Vamos a revisar en el documento qué se nos dice respecto a esa tercera fase. Señorita, Tenemos, ¿puedo subir el documento ya terminado en algún lado? sí, en mi académico están las indicaciones. Bien, entonces tenemos la rehabilitación temprana, pero todavía no falta la fase 3. En rehabilitación temprana tenemos que estas acciones de rehabilitación son graduales y su implementación debería considerar los siguientes aspectos. Y nos enlista cuáles son esos aspectos. El primer aspecto, restablecimiento de servicios básicos. Segundo aspecto, restablecimiento de infraestructura esencial, crítica. Tercer aspecto, seguridad en zonas afectadas. Y cuarto aspecto, restablecimiento de comunicación. Y si vamos leyendo lo que cada uno de ellos nos dice, nos indican también quiénes son los responsables. Entonces, en la fase 3 de rehabilitación temprana vamos a agregar un nivel inferior, para lo cual presionamos Enter, y si es que no nos aparece todavía desfasado, presionamos Tab. Tiene que estar desfasado un nivel después de rehabilitación temprana. Y ahí vamos a escribir cuáles son los aspectos. Y también presionamos Enter, tiene que estar alineado con aspectos. ¿Cuáles son los responsables? Bien. Entonces eso en nuestro cuadro se ve de la siguiente forma. Fase 3, debajo, rehabilitación temprana. Y la rehabilitación temprana tiene un nivel después de ellos que tiene dos elementos. Uno es aspectos y el otro es responsable. Se dan cuenta que aquí están alineados y aquí también. Entonces, luego de aspectos, presionamos Enter y vamos a agregarle un nivel inferior. Entonces, no tiene que estar alineado, tiene que estar desfasado un espacio. Presionamos la tecla Tab. Vamos a agregar el primer aspecto, que es restablecimiento de servicios básicos. Entonces, eso lo escribimos aquí. Bien, presionamos Enter para agregar un nuevo aspecto. Ven cómo se va agregando debajo, porque se encuentra en el mismo nivel. El segundo aspecto, en el literal B, restablecimiento de infraestructura esencial, crítica. Presionamos Enter y se agrega un nuevo nivel. Seguridad en zonas afectadas. Presionamos Enter, un nuevo recuadro en el mismo nivel, se va colocando debajo de los anteriores. Restablecimiento de telecomunicaciones. ¿Ven? Entonces ya tenemos los aspectos. Ahora vamos a agregar por cada uno de estos aspectos quién es el responsable. Entonces nos ubicamos ahora en responsables. Presionamos Enter, pero no queremos que se agregue un nuevo elemento en ese nivel. Queremos un nuevo elemento en un nivel inferior. Entonces presionamos la tecla Tab. Y ven que ahí ya se encuentra desfasado un nivel de responsables. Y el cuadro se ubica debajo. De modo que vamos a tener el aspecto y el responsable. El otro aspecto y quién es su responsable. El tercer aspecto y su responsable. Ahora vamos a leer quiénes son los responsables. En el primero, en el restablecimiento de servicios básicos, se nos dice que responderá a una planificación ante emergencias y desastres previas y a una evaluación bien realizada por la institución proveedora del servicio. Entonces, responsables del restablecimiento de servicios básicos es la institución proveedora del servicio. Pero ellos son los responsables de realizar la evaluación del daño. Entonces, llevan parte de la responsabilidad. Y las coordinaciones y planificación establecida por las instituciones competentes en esta temática, que eso ya está establecido en el nivel de mando y control, en la parte 2, el nivel de respuesta, que son los organismos y las instituciones integrantes del COE. ¿Bien?
Entonces, eso ya está indicado en el punto anterior. Luego, para el literal B, el restablecimiento de infraestructura esencial, nos dice que está a cargo de los responsables de la administración del sistema afectado. ¿Cuáles son esos sistemas? El sistema de salud, el de educación, el de energía, etc. Entonces, presionamos Enter. Vamos a agregar quiénes son los responsables de restablecer la infraestructura esencial. Serían los administradores de ese sistema afectado. Y entre paréntesis indicamos a qué nos referimos con sistema. Sistema de salud, sistema de educación, etc. ¿Ven? Y por último, tenemos el tercero, seguridad en zonas afectadas. Dice que está a cargo del grupo de trabajo operativo. ¿Recuerdan cuáles eran los grupos de trabajo operativo? Teníamos los de logística, los de rescate y los de seguridad y control. Estos tres. ¿Cuál era el grupo número 2? El de seguridad y control. A eso se refiere. Y tiene sentido, ¿verdad? Está dentro de la categoría de operaciones de respuesta. Entonces, son el grupo de trabajo número 2, el de seguridad y control. Además de, aquí se menciona, la Policía Nacional en coordinación con las Fuerzas Armadas. Entonces son esos tres. Grupo de trabajo operativo número 2, que sabemos que es el que acabamos de mencionar aquí arriba. Grupo de trabajo de seguridad y control, en conjunto con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Entonces, escribimos eso. Grupo de trabajo operativo, número 2. ¿Quién es más? La Policía Nacional y ¿quién es más? Las Fuerzas Armadas. Bien. Y por último, del restablecimiento de telecomunicaciones, aquí si lo leemos no se lo indica de forma explícita, pero nosotros ya habíamos revisado anteriormente que había un grupo también encargado del soporte de infraestructura, ¿verdad? Que era el Servicio Integrado de Seguridad. Entonces, ese vamos a agregar. Presionamos Enter y escribimos Servicio Integrado de Seguridad. Bien. Y ahí ya tenemos todo nuestro cuadro de texto con la información que se está mostrando en el esquema que hemos elaborado. Bien, así debería verse nuestro esquema y estos son los niveles que hemos definido. Pueden ver que cuando tenemos los niveles correctamente alineados, eso se refleja en el diagrama. Bien, ahora si ustedes quieren modificar en cuanto a la parte del formato de su recuadro, ya no a la estructura la definimos con este cuadro de texto. Si lo cerramos ya se queda nuestro esquema realizado. Señorita, esto se sube al académico y de ahí se le pone en el documento como una foto. Esas son las indicaciones que les voy a dar en este momento. Bien, entonces tenemos aquí, este es un documento de Word, ¿verdad? Que nosotros hemos realizado. Este documento de Word es el que ustedes van a subir en mi academia. Ahora, todo este cuadro, ustedes necesitan hacerlo más grande. Le dan un clic encima, ven que se sombrea todo el recuadro, lo toman de una esquina y desde aquí pueden ir ampliando. No van a ir ampliando. ¿Se puede poner otro? No van a ir ampliando. Lo puedo subir como PDF. No van a ir ampliando. A mí no me coge muy bien. No van a ir ampliando cuadro por cuadro, tienen que ir ampliando todo el espacio del diagrama. Ven cómo ahí automáticamente se hace más grande la letra y se hacen más grandes los cuadros y usted no está desacomodando nada. Se le puede cambiar el tipo de letra y el color.
Estoy dando las indicaciones. Señorita, ¿no se lo podemos enviar como PDF? En diseño de Smart Art, aquí tienen la opción para cambiar colores o el formato y ustedes escogen uno a su preferencia. Pero yo les recomiendo que hagan estas opciones que les cambia todo de forma automática. Si ustedes se van a poner a modificar cuadro por cuadro, existe el riesgo de que se les vaya a mover, Licenciada, no les vaya a quedar pues visualmente correcto. Bien, entonces, este documento de Word, ustedes ya lo tienen guardado, que se llama esquema con estructura organizativa, ustedes lo presentan en mi académico, en la actividad de desarrollo del pensamiento. Luego, pueden presentarlo en archivo de Word. Este archivo de Word lo suben a mi académico. Bien, luego ustedes toman Señor, este cuadro, también se le lo dan podemos clic. presentar como PDF. Luego toman este cuadro, le dan clic y lo copian. Pueden darle clic derecho, copiar, o pueden presionar la tecla Control C. Abren su plan de emergencia. Y en su plan de emergencia, ahí lo pegan. Bien, ¿en qué parte le van a pegar? Aquí, donde en la parte de soluciones después de las inundaciones tenemos esquema gráfico con la estructura organizativa, responsables y funciones del plan de emergencia. Ahí lo pegan y les queda su documento. Bien, esto ya para su proyecto, pero lo que ustedes me presentan a mí, en mi académico, es el documento de Word con solamente el esquema que hemos trabajado en la clase de hoy. Por eso lo hicimos en un documento aparte. Ese documento aparte ustedes lo presentan en mi académico. Ya si ustedes lo quieren convertir a PDF o a como ustedes conozcan y dominen, no hay ningún problema. Señorita, Se le puede cambiar el tipo puso en el de último letra. cuadro. Siento que puse en el último cuadro. En el servicio integrado de seguridad, ese. Sí. Ahí está todo el texto que hemos colocado. Ya, todo lo demás, el tipo de Licenciada, letra, una tamaño de pregunta. letra, ustedes no lo van a editar. Nada que ustedes quieran modificar, lo editen seleccionando el cuadrito encima. Es decir, no cojan y hagan esto. Seleccionen esto y cambiarle manualmente. No. Si ustedes quieren cambiar algo, cámbienlo desde este cuadro. Si quieren tomar todo el texto y cambiarle el tipo de letra, lo seleccionan desde aquí, desde el cuadro de texto. ¿Bien? Lo seleccionan todo, simplemente dando clic, mantienen sostenido el clic, y ahí ven que ya se seleccionó todo el texto. Y a eso ustedes le pueden cambiar el tipo de letra directamente a todo. No lo vayan a estar haciendo uno por uno, porque ahí es donde hay el riesgo de que todo el cambio que ustedes hagan no sea Una uniforme pregunta. y se les vaya a desbaratar y les vaya a quedar un trabajo pues que no se vea bien. ¿Ok? Dígame. El formato, o sea, la hoja la podemos hacer horizontal. Sí, no hay ningún problema. Si ustedes quieren cambiar la orientación de la hoja, aquí en disposición, en orientación, lo mueven a horizontal. Eso lo pueden hacer en este archivo, el que van a presentar por mi académico, porque aquí se encuentra solamente un elemento, ¿verdad? Pero en su plan de emergencia, pues ustedes tienen todo el texto, todo el archivo en formato vertical, ¿verdad? Sí, el tipo de letra y todo eso es opcional. Eso ya no es nada que yo les vaya a calificar tipo de letra, pero les estoy enseñando cómo lo pueden hacer sin que se les vaya a mover. Entonces, el trabajo que ustedes presenten, asegúrense de que sea ordenado. Y ya les estoy dando las pautas de cómo ustedes pueden hacer cambios sin que se les vaya a desordenar la estructura, que es lo importante. Si ustedes quieren darle color, cambiar el tipo de letra, pueden hacerlo, pero les mostré cómo pueden hacer cada paso, no cuadro por cuadro, sino todo de forma general. Ahora, si ustedes lo quieren transformar a PDF, se van a Archivo y
ponen exportar, no ponen aquí en guardar como Adobe PDF. Archivo, exportar. Y en exportar ponen crear documento PDF, le dan clic aquí en crear documento PDF y ahí ya se les abre una ventana para que guarden su archivo y ahí ya se convierte en PDF. No es necesario que tengan alguna herramienta ni algo para convertir a PDF, lo pueden hacer ahí directamente desde Word y ahí ya tienen el archivo en PDF. Bien, entonces lo pueden presentar así, como PDF, ¿Le puedo compartir como y lo pueden presentar desde Word. Bien, ok, entonces el que envían a mi académico es el archivo donde está solo la estructura, con la estructura organizativa. Y ya en su plan pegan eso en el documento de Word general. Bien, vamos a finalizar la clase porque ya son las 3. Les deseo que tengan una buena tarde y que pasen bien. Ah, cierto, revisen. Así bien. Matemáticas para los estudiantes que deseaban recuperar la calificación de la lección. Lean las indicaciones. Lo que tienen ya 10 ya no hacen, licenciada. Las indicaciones. Lean todo. Ahí está claramente todas las indicaciones. Ok, licenciada, chao.